Hoy comenzaremos el estudio de una de las profecías más importantes que existen en la palabra del Señor. La revelación de las 70 semanas, que está presentada en el capítulo número 9 del libro de Daniel, ha sido reconocido por muchos teólogos como la profecía más importante de las Escrituras para interpretar de una gran parte de las profecías escatológicas. Vamos a estudiar que este capítulo está relacionado directamente con el plan de Dios respecto al pueblo de Daniel, es decir, Israel. Al leer todos este capítulo número 9, veremos que lo vamos a poder dividir en dos grandes partes. Comencemos a darle lectura al capítulo número 9 del libro de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino el ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de la cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los ha echado causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros principales, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios era el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los de alrededor de nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca
sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabes, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como hemos visto en la lectura, al leer todos los versículos de este capítulo número 9, podemos dividirlo en 2 grandes partes. Número 1, Daniel buscando en oración una respuesta divina relacionada a la terminación de la cautividad de Israel entre el verso 1 y 19. Y número 2, en respuesta a la oración de Daniel, Dios, mediante el ángel Gabriel, le revela a Daniel lo que acontecería a Israel. Recordemos un poco de historia y veamos el contexto en el cual fue dada la profecía. Daniel había sido llevado muy joven como cautivo a Babilonia. Después de haber pasado muchos años de cautiverio, comienza a investigar en las Escrituras con el fin de determinar de manera exacta la fecha del fin de la cautividad. Evidentemente, Daniel conocía de la existencia de tal profecía. Esta profecía ha de tener cumplimiento en el pueblo de Daniel, es decir, Israel. Daniel, buscando en oración una respuesta divina relacionada a la terminación de la cautividad de Israel, podemos llegar a varias conclusiones. Nótese que Daniel está hablando de la existencia de varios libros, entre los cuales estaba el del profeta Jeremías. Estaba examinando el conjunto de libros sagrados. Daniel llega entonces a Jeremías 25, 11 y 12. Vamos a buscarlo. Vamos a leer ese verso, Jeremías capítulo número 25, versos 11 y 12. Dice la palabra: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación
por su maldad. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En Jeremías 29:10 dice la palabra, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Daniel estaba observando esta profecía. Daniel sabe que Dios es un Dios que cumple con su palabra. Daniel entonces, como veremos más adelante, apela al cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Daniel desea saber cuándo de cumplirse entonces esos 70 años. Él estaba seguro por la palabra de Dios que la desolación solo duraría 70 años. Daniel 9:3, él sabía que solo Dios podía resolver lo que le estaba preocupando. Por lo tanto, se entregó a la oración creyendo en la soberanía de Dios, su misericordia, y con actitud de humildad, ayuno, cilicio y cenizas. Daniel se dispone entonces a orar. En el 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Daniel reconoce la majestad de Dios en el verso número 4, cuando dice la palabra de Dios, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. El profeta conocía Deuteronomio 30 del 1 al 10. Les recomiendo que lo lean. Daniel confiesa los pecados de su pueblo, personifica la nación de Israel. Él se presenta como representando a la nación de Israel y pide perdón y se arrepiente de todos los pecados de la nación. También Daniel apela a la fidelidad de Dios, que dice, Señor, tú que guardas el pacto. Dios es un Dios fiel, un Dios que siempre cumple con sus promesas. Enfatizando el hecho de que Dios no se olvida de sus promesas. Daniel reconoce delante de Dios el hecho de que Israel estaba en la cautividad debido a su desobediencia a los mandamientos de Dios. Dicha desobediencia evidenciaba la falta de amor hacia Dios, tal y como podemos leer en Daniel 9, del 5 al 6. En Daniel 9, del 7 y 8, en estos versos Daniel contrasta la justicia perfecta de Dios con la confusión, vergüenza existente en la nación. Daniel está considerando la transgresión nacional de Israel. Es seguro que existían judíos que de manera personal confiaban en Dios, pero la nación continuaba sumergida en el pecado y en la incredulidad. En el verso número 9, Daniel apela a la misericordia y al poder perdonador de Dios. Misericordia y perdón son dos acciones que Dios muestra cuando hay arrepentimiento en el corazón de sus hijos. Daniel 9, 10 al 19, Dios le había hablado a ese pueblo por medio de los profetas. Además, Dios por medio de Moisés había dado la ley que revelaba el carácter y las santas demandas de Dios, pero el pueblo había desobedecido dicha ley. La oración de Daniel a favor de su pueblo, Israel, es sin duda un modelo de oración en todo el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gloria a Dios, porque nunca decayeron su misericordia. Daniel reclama esa misericordia. Nuevas son en el Señor cada mañana. Grande es tu fidelidad. Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Leamos Daniel 9, 24 al 27. Antes de leer Daniel 9,
24 al 27, quisiera, amado hermano, que en esta conferencia que usted está escuchando en este momento, vamos a ver pasajes que son bien difíciles. Están considerados muchos pasajes difíciles en las Escrituras. La importancia de la realización de una adecuada interpretación es fundamental para el estudio de la escatología. Este estudio definirá su posición escatológica dentro de los esquemas que hemos ya presentado anteriormente. Es una extraordinaria profecía, pero a su vez es una profecía muy compleja. Aunque este pasaje de Daniel 9, del 24 al 27, es un pasaje complejo, no oscurece en ningún sentido el mensaje que estos versos nos quieren ministrar. Quizás alguien pueda pensar lo siguiente: ¿para qué estudiar este pasaje tan complicado? Pues conociendo el Evangelio es suficiente para la salvación. Quiero recordarte que la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces pasemos ya a leer Daniel 9, 24 al 27. Regresemos a esos versos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, hasta que venga la consumación. Bien claro. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos textos que hemos leído del capítulo 9, podemos ver 4 características muy importantes de estos versos. No hay simbolismo en la manera que Daniel lo describe. Segunda característica, es una profecía mesiánica, muy importante. La profecía de las 70 semanas de Daniel es una profecía que tiene que ver con el Mesías, solamente con el Mesías. El centro de esta profecía de Daniel 9, 24 al 27 es nuestro Señor Jesucristo. Daniel anuncia la muerte del Mesías, otra característica. Y la cuarta característica, se profetiza la destrucción de la ciudad y el templo de la ciudad. Se profetiza la destrucción de la ciudad y el templo. Antes de comenzar el estudio verso a verso que vamos a llevar a cabo, quisiera presentarle los 3 tipos de escuelas que existen con respecto a la interpretación de esta profecía. Escuelas de interpretación. La escuela histórico-crítica enseña que las profecías que hemos leído tuvieron sus cumplimientos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta posición ha sido desechada, desde luego, porque sabemos que el Señor Jesús es el Cristo o Mesías. O sea, no tiene sentido esta interpretación. Esta interpretación está totalmente fuera de contexto bíblico. La otra es la futurista dispensacional. Enseña que estas profecías no han sido cumplidas totalmente. La última semana tendrá su cumplimiento en el futuro. Eso es lo que dice el dispensacionalismo. El histórico mesiánico enseña que estas profecías han sido cumplidas
con la primera venida de Cristo, pero antes de finalizar el primer siglo. Es decir, los creyentes de este tiempo ya no tenemos que esperar que se cumpla nada en el futuro con respecto a esta profecía de Daniel 9, 24 al 27. ¿Qué cree el futurista dispensacional? ¿Qué cree? El futurista dispensacional cree lo siguiente: que la semana 1 al 7 abarca desde el decreto de Esdras en el 458 a.C. Según algunos de sus más conocidos intérpretes, este periodo tiene que ver con la completa reconstrucción de las murallas de Jerusalén. O sea, creen que comienza la semana número 1 con el decreto en el año 458 a.C. Después transcurren el resto de las otras 62 semanas. O sea, como vemos en el primer bloque hay 7 semanas. Después hay 62 semanas hasta completar la semana 69. Los dispensacionalistas dicen que estas 62 semanas terminan con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el año 30 o 31. A esto le sigue, después de estas 69 semanas, un paréntesis que dura hasta el día de hoy. Este caso coloca fuera la crucifixión, la destrucción de Jerusalén y la era de la iglesia, lo cual, según esta enseñanza, no está considerada en ninguna profecía del Antiguo Testamento. El paréntesis creado por los dispensacionalistas terminará cuando Cristo venga por sus santos. O sea, terminará cuando ocurra un rapto secreto. El Señor vendrá en las nubes, la iglesia es levantada, es raptada, según ellos en su interpretación de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. O sea, hay un paréntesis. Ya se han cumplido 69 semanas. La semana 70 aún no ha comenzado. Está por comenzar. ¿Cuándo va a comenzar la semana 70? No sabemos. No se sabe cuándo va a comenzar. O sea que hay un periodo entre el fin de la 69 y el inicio de la 70 que ya han transcurrido más de 2000 años en este paréntesis. Y todavía estamos esperando, según este pensamiento, se está esperando de que comience la semana 70. Luego de que la iglesia es arrebatada secretamente, ocurre la manifestación del anticristo, quien hace un pacto con la nación de Israel y luego lo quebranta, dando comienzo a la gran tribulación que concluye con la segunda venida del Señor, con sus santos para destruir al anticristo e instaurar el reino milenial, según su interpretación de Apocalipsis, capítulo número 20. O sea, los futuristas dispensacionalistas creen que la semana número 1 comenzó con el decreto de Esdras, termina con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hay un paréntesis ahora. Solo los gentiles forman parte de la iglesia. Dios ha parado el reloj del tiempo profético para Israel. Lleva más de 2000 años detenido. Dicho reloj volverá a comenzar a moverse cuando la iglesia sea arrebatada. La muerte del Mesías ocurre fuera de las 70 semanas. O sea, la muerte del Mesías ocurrió dentro de este paréntesis. Y todo lo mencionado en el verso 24 de Daniel 9 tendrá su cumplimiento en el futuro. O sea que nada de lo que ha dicho Daniel 9:24 todavía no se ha cumplido. O sea que voy a volver a leer Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué son las 70 semanas? Número 1, para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. O sea,
Esta interpretación futurista dispensacional cree que estos 6 aspectos para los cuales fue determinada la profecía de las 70 semanas aún no se ha cumplido. Eso ha de cumplirse en un tiempo futuro. Cree entonces que el día del rapto secreto comienza la semana 70 y termina con la segunda venida de Cristo. Y en esa semana 70, que comienza con el rapto y termina con la segunda venida de Cristo, lo dividen en 2 partes. Una parte de 3 años y medio y una segunda parte de 3 años y medio. Aparecerá durante esta semana un personaje llamado el Anticristo, que hará un pacto de paz con Israel, y a la mitad de esta semana, 3 años y medio, el Anticristo, según ellos, romperá el pacto y comienza una gran persecución llamada por muchos la Gran Tribulación. ¿Qué ha de ocurrir en esta última semana? Es una pregunta. ¿Qué ha de ocurrir en esta última semana? El tiempo de la aparición del Mesías. Lucas 24, 25, 27, 44 y 46. Leemos. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hay una pregunta muy importante. Según la profecía dada en Daniel 9, 24 y 27, en esta última semana, que habla en el verso 26, que dice: y después de las 62 semanas, o sea, pasaron las primeras 7, más 62 son 69. ¿Qué va a ocurrir después de las 69 semanas? Y después de las 69, seguro que viene las 70. No viene un lapso, no viene un periodo. Después de las 69, tiene que venir las 70. ¿Y qué dice? Y después de las 62 semanas, es decir, entrando ya en las 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es el tiempo de la aparición del Mesías. Y fíjate en este verso de Lucas 24, 25 al 27, que es muy importante. El 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Daniel es uno de ellos. Estamos hablando del profeta, todos los profetas, y si está diciendo todos los profetas, Daniel es uno de ellos. Por lo tanto, esta profecía estaba declarando toda la escritura lo que de Cristo decía. O sea que esta profecía específicamente está relacionada y dirigida hacia Cristo. En el verso 44 les digo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Daniel es uno de ellos. Y dice el Señor Jesús que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que esta palabra, que es parte de una palabra dada por un profeta, que es el profeta Daniel, había de tener cumplimiento en el tiempo de la aparición del Mesías. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, el tiempo de la aparición del Mesías es uno de los acontecimientos que ha de ocurrir en esta última semana, la semana número 70 del libro de Daniel. Hechos 3, 13 al 18. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Daniel es uno de ellos. Dice, por boca de todos sus profetas. La profecía de Daniel está dando cumplimiento. La profecía de Daniel apunta directamente a la aparición del Mesías y al padecimiento de Cristo. Miren claro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y aquí en verso 26 claramente está que se quitará la vida al Mesías. O sea que el Cristo había de padecer. Y Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, estaba dando cumplimiento a lo que había dicho uno de sus profetas. Y ese uno de sus profetas era Daniel. O sea que la palabra profética de Daniel, capítulo número 9, se está dando cumplimiento en Cristo. El Mesías apareció en el tiempo del cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas. Segundo aspecto, la obra que el Mesías debería llevar a cabo también es anunciada en esta profecía. También es anunciado en esta profecía que el Mesías sería rechazado. También es anunciado en esta profecía las consecuencias que vendrían sobre Israel al rechazar al Mesías. Y eso es muy importante. No podemos ocultar lo que la palabra de Dios nos está revelando a través del Nuevo Testamento. Todos los profetas hablaron del Mesías. Todos. ¿Cuál es el centro entonces de la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Cuál es el centro de la profecía? Veamos. El Mesías. El centro de la profecía de las semanas 70 de Daniel no es Israel. No es el pueblo judío. Esta profecía se trata del Mesías. Esta profecía no se trata de un pueblo o de un grupo o de una etnia. No, esta profecía de las 70 semanas se trata de una profecía del Mesías. El versículo 25 habla claro, dice, hasta el Mesías príncipe. El versículo 26 dice, se le quitará la vida al Mesías. En el versículo 27, el Mesías confirmará el pacto con muchos. 3 años y medio después de su aparición, se le quitará la vida. Y con su muerte cesarán los sacrificios y las ofrendas. Después vamos a ver verso por verso. Y vamos a la luz de la Escritura y del Nuevo Testamento cómo es el cumplimiento de esta profecía. Yo solamente te pido que tú continúes escuchando y viendo. Todas las profecías de las Escrituras están centradas en Cristo. Jesucristo es el centro de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, todos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Job, todos los profetas declaraban en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, ¿quién es el centro de todas las profecías de las Escrituras? Jesucristo es el centro, el Mesías. Si tú me estás interpretando una palabra profética donde Cristo no es el centro de esa profecía, tu interpretación está equivocada. ¿Qué hechos debían cumplirse indefectiblemente, infaliblemente,
dentro de esos 490 años? ¿Qué había de cumplirse? Veamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Número uno. Número uno. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. 490 años estarán siendo profetizados a este pueblo, a Israel. 490 años. Número 2. Para terminar la prevaricación. Para poner fin al pecado. Ese es el objetivo. ¿Qué hechos habrían de cumplirse en las 70 semanas? Para expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable. Para sellar la visión y la profecía. Claro, bien claro, la profecía de Daniel 9:24, en el verso 24, claramente determina cuál es el objetivo principal por el cual se ha dado esta profecía. ¿Cuáles son los hechos que han de cumplirse indefectiblemente durante esos 490 años? Claramente. Y último, para ungir al Santo de los Santos. Concluyendo, ahora, ¿cuál es la interpretación histórico-mesiánica? Ya hablamos de la interpretación dispensacionalista. Quiero hablar de la interpretación histórico-mesiánica. Los que creemos en esta interpretación, creemos que la semana 70 comenzará en el decreto de Esdras en el año 458 a.C. Las primeras 7 semanas terminan con la construcción de los muros de la ciudad. Han transcurrido 49 años. Después de la semana número 8 a la 69, que termina con el bautismo del Señor Jesucristo en el año 27. O sea que desde el decreto de Esdras, en el 458, hasta el bautismo del Señor Jesucristo, han ocurrido 483 años. Y de ahí continúa la semana 70, no hay un espacio, no hay un paréntesis, hasta el final de la semana 70 con la muerte de Esteban. La semana 70, en específico, 3 años y medio, y en el medio de la semana 70 se le quita la vida al Mesías. Y todo, desde el bautismo de Cristo hasta la muerte de Esteban, vemos el ministerio de Cristo durante la semana 70. Al final, después de la muerte de Cristo, los 3 años y medio, eso lo vamos a explicar con mucho detalle cuando estudiemos verso a verso. La última semana incluye el misterio de Cristo. En la mitad de la semana Jesús es crucificado. Y luego el evangelio es predicado con exclusividad a los judíos. La semana concluye con la dispersión de la iglesia de Jerusalén, que lleva el evangelio a los samaritanos y gentiles tras la muerte de Esteban. ¿Qué quiere decir semana? Que es, en hebreo es la palabra chabuín. Dicha palabra en plural significa una unidad o periodo de 7. O sea, esta palabra chabuín es usada 20 veces en el Antiguo Testamento, 8 veces en el Antiguo Testamento, 6 veces se usa para indicar una unidad de 7 sin hacer referencia. Todos los estudiadores, todos los teólogos, todos coinciden que cada semana corresponde a 7 años. O sea que estamos hablando de 70 años y 70 por 7, estamos hablando de 490 años. Por tanto, la palabra chabuín revela que solo son periodos de 7 años. Es decir, 70 periodos de 7 años, un total de 490 años. El Ahen Gravier los divide en 3 periodos. Uno de 7 semanas, otro de 62 semanas y el último de 7 semanas. Es decir, 49 años, 434 años y al final 7 años. ¿Cuáles son los eventos que han de ocurrir en ese tiempo?
los eventos que han de ocurrir durante los 490 años. Se restaurará Jerusalén, la aparición pública del Mesías, el rechazo y la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo comienzan estas 70 semanas? ¿Cuándo es el comienzo del conteo de las 70 semanas? Es decir, los 490 años. En el verso 25 claramente dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El comienzo de las 70 semanas de Daniel está determinado por la expresión desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuál es esa orden? Muy importante. Es muy importante definir eso. ¿Cuál fue el acontecimiento histórico que dio origen al comienzo de estas 490 años? ¿Cuál fue el acontecimiento histórico que dio origen a la primera semana? Órdenes y edictos que se promulgaron. Fueron varios órdenes y edictos promulgados por distintos monarcas relacionados con el regreso de los exiliados a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El primero de dichos decretos fue el decreto de Ciro el Grande, en el año 539 a.C. Este decreto permitió el regreso de los judíos a su tierra para reedificar el templo. Este decreto tenía que ver con el regreso de los cautivos y la reedificación del templo, pero no con una completa restauración de la ciudad. Esto lo puedes ver ahí en 2 de Crónicas 36, 22, 23 y en Esdras 1 del 1 al 4. En esta ocasión los exiliados son conducidos por Zorobabel y mediante su dirección levantan un altar para el holocausto. Inauguran el ritual de los sacrificios y colocan los cimientos del nuevo templo. Nabucodonosor lo había destruido en el año 586. Estos encontraron muchas dificultades por las que no pudieron reanudar la reconstrucción del templo. Mayormente por culpa de los samaritanos, quienes pusieron tantos obstáculos que la obra tuvo que ser detenida. Nada de eso ocurrió en el primer grupo de los exiliados que regresaron a Jerusalén. Pero si vemos 539, que fue cuando se decretó, más los 490 años del año 49 antes de Cristo, no tiene sentido. Es decir, Cristo ni siquiera había nacido. Por tanto, este decreto tenemos que descartarlo. 539 más 490 caen en la 49 antes de Cristo y no tiene sentido porque el Mesías ha de aparecer, ha de comenzar su ministerio en estos 490 años. El segundo decreto es de Darío en el 519. En este tiempo los repatriados reciben un impulso por medio del profeta Ageo y Zacarías. Ellos alentaron al pueblo a seguir con la reconstrucción del templo, por lo que Zorobabel vuelve a la carga nuevamente y una más los samaritanos se enteran y tratan de evitar la obra y remiten ese asunto a la corte real. Darío recibe el caso y lo investiga y encuentra el edicto de Ciro el Grande ordenando por medio de otro edicto que los judíos no fueran estorbados, sino que se les diera toda la ayuda que el decreto de Ciro había establecido anteriormente. Los capítulos 5 y 6 de Esdras demuestran que en realidad Darío no promulgó ningún decreto, sino que investigó los anales persas y leyó el decreto de Ciro el Grande. Darío solamente confirmó su validez. Los judíos al fin reconstruyeron el templo por segunda vez en el 515 a.C., pero no fue totalmente completado ni decorado como debía ser. Es una confirmación del anterior. O sea que este no es un decreto original. Este decreto de Darío es una confirmación del decreto de Ciro que estuvimos viendo anteriormente. El decreto de la tragedia de Edra en el 485 a.C. Este edicto estimuló el regreso a Palestina de un mayor número de judíos. Esdras 7 del 11 al 26. Artajerjes le da autoridad a Esdras para organizar la comunidad judía en Jerusalén sobre la base de la ley de Moisés, dándole además todo lo que necesita para concluir la reconstrucción del templo y ellos puedan celebrar allí el culto de adoración.
Con Esdras regresan unas 2.000 personas que no solo reinician la reconstrucción del templo, sino también la reconstrucción de la muralla de la ciudad. Los samaritanos vuelven a ser de estorbo en la construcción, pero no pueden impedir la reconstrucción del templo porque el rey lo había autorizado. Si detienen la reconstrucción del muro y destruyen y queman lo que los dios habían edificado. Estas son las noticias que recibe Nehemías, y eso es lo que leemos en Nehemías 1:3. En ese tiempo, Artajerjes sigue siendo el rey de Persia. Se da cuenta de la tristeza de Nehemías, y ahí que Nehemías le pide al rey que le permita regresar a su tierra para reedificar la ciudad y fortificar sus muros. Cuarto decreto, el decreto de Artajerjes a Nehemías en el 444 a.C. El rey Artajerjes emite una orden permitiendo a Nehemías a ir a Jerusalén para dirigir la edificación de la ciudad. Este decreto tiene una referencia directa a la reedificación de la ciudad. Menciona las puertas y los muros de la ciudad. En el 2.8, Nehemías 2.8, se menciona el hecho de que Artajerjes escribió una carta a Asaf pidiéndole materiales para los muros de la ciudad. Después de este decreto no hubo más decretos que hicieran referencia a la restauración de Jerusalén. ¿A cuál de estos decretos es que se refiere el ángel Gabriel en Daniel 9:25? ¿A cuál de los decretos? O sea, note que dice que sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, la ciudad, hasta el Mesías príncipe, es restaurar y edificar la ciudad. No habla de reedificar el templo, la ciudad. Nada de eso ocurrió en el primer grupo de exiliados que regresaron a Jerusalén. En el primer grupo no hubo una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. No la hubo. Lo mismo ocurrió en el decreto de Darío, el cual es una confirmación del decreto anterior. Nos quedan los dos decretos de Artajerjes. Personalmente me inclino por el primer decreto de Artajerjes en el 458. Como estamos interpretando una profecía cumplida, podemos calcular retrospectivamente para ver la fecha que encaja. 458, que fue el decreto de Artajerjes, más los 483, que son las 69 semanas, da 27 años antes de Cristo, que es el año que se supone que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dando comienzo al ministerio mesiánico. Vamos a ver ahora la interpretación histórico-mesiánica. Centrémonos en la interpretación histórico-mesiánica. ¿Para qué fueron decretadas las 70 semanas según esta interpretación? ¿Cuál fue el objetivo del por qué fueron decretadas estas 70 semanas? Volvemos a leer Daniel 9:24. Número 1, para terminar la prevaricación. Para poner fin al pecado. Para expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Para sellar la visión y las profecías. Y ungir al santo de los santos. O sea, que todas estas 490 años de profecía tienen como propósito cumplir estos 6 aspectos. Repito, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Si por medio de las Escrituras, a través de la interpretación del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que cada uno de estos 6 aspectos, Cristo, en su muerte y su resurrección, los cumplió. ¿Qué sentido entonces tiene el dispensacionalismo? ¿Qué sentido tiene? Quiero que mediten en eso. Si mediante la palabra podemos observar y meditar y llegar a la conclusión de que estos 6 aspectos para los cuales fue decretada la profecía de las 70 semanas de Daniel fueron ya cumplidos en Cristo, el dispensacionalismo
cae totalmente y su semana 70, que está para comenzar, no se sabe cuándo, deja de tener sentido. Estos 6 hechos son los que han de cumplirse durante ¿qué? Los 490 años. Porque para eso fue decretada las 70 semanas. Una pregunta importante. ¿Debieron cumplirse todos estos hechos con la primera venida de Cristo? Medite. ¿Debieron cumplirse todos estos hechos con la primera venida de Cristo? Sí. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ver que cada uno de estos 6 aspectos fueron ya cumplidos en la primera venida de Cristo. Todos estos eventos fueron ya totalmente cumplidos en la primera venida de Cristo. Los dispensacionalistas dicen que estos eventos no se realizaron cuando Jesucristo vino por primera vez, sino que tendrán cumplimiento en los judíos y para su santa ciudad de Jerusalén en la segunda venida de Cristo y en el establecimiento del milenio. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Vamos un momentico, antes de entrar al estudio verso a verso, revisar algunos versos muy importantes que nos van a ayudar para llevar a cabo y tener una interpretación adecuada de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Si leemos Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre ya en la cruz, muriendo, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice que entregó su espíritu. Eso es lo que dice la Reina Valera del 60. La Nueva Versión Internacional dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Una pregunta importante. ¿Qué es lo que abarca el todo se ha cumplido? Recuerde que el Señor dijo en el Evangelio de Lucas que desde Moisés y todos los profetas y los salmos hablaron de él. Y uno de los profetas es Daniel. Por tanto, Jesús estaba diciendo en la cruz, diciendo, todo lo que los profetas dijeron de mí desde Moisés se está cumpliendo. Todo se ha cumplido. Dios habla hoy, dice, Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. La traducción en lenguaje actual, otra Biblia, todo está cumplido. La King James, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Esto está finalizado. Y la NTV, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo ha terminado. Es lo que dice el Señor. ¿Pero qué cosa es el todo? ¿Qué es todo lo que se ha terminado? Todo ha concluido. Todas las profecías mesiánicas, todas las profecías que hablaban acerca del Mesías, cuando él estaba muriendo en la cruz, él estaba dándole cumplimiento a todo lo que habían hablado de él. Y él dijo, todas las profecías habían hablado de mi sufrimiento. Y aquí en Daniel 9:26 vemos que se le quitará la vida al Mesías. Cuando él estaba muriendo en la cruz, estaba dando cumplimiento a Daniel 9:26. Lucas 24:44, para recordarlo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. No algunas cosas, todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí. Y Daniel 9:26 está hablando de Cristo.
esta palabra profética, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, esa semana, eso se estaba dando cumplimiento en la cruz. O sea que la muerte de Cristo no fue en un paréntesis. La muerte de Cristo fue dentro de las 490 años profetizado por el profeta Daniel. No fue un cumplimiento fuera de las 70 semanas. Fue un cumplimiento dentro de las 70 semanas. Cristo ha cumplido todo lo que está escrito de él. Todo lo cumplió en la cruz del Calvario. Yo quisiera que entendieran y razonaran. Si todo lo que está escrito por los profetas hubo de cumplirse en la cruz del Calvario, esta muerte, esta profecía de Daniel 9:26 se tuvo que haber cumplido dentro de las profecías de las 70 semanas, dentro de los 490 años. Repito, Cristo no murió en un paréntesis. Cristo murió dentro de un periodo profetizado por el profeta Daniel de las 70 semanas. Y eso es muy importante. Antes de entrar a hacer un estudio verso a verso de esta profecía, quiero detenerme en un punto muy importante. Porque de no entender este punto, no se puede entender Daniel 9:24, no se puede entender. Yo quisiera en este momento detenerme en un aspecto muy importante de la doctrina de la gracia, que es la expiación definida. La Biblia nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para perdón de pecados. Eso está claro. La pregunta que surge entonces es, ¿murió Cristo para expiar la culpa de todos los hombres o murió para expiar la culpa de aquellos quienes el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo? Hebreos tiene la respuesta. Hebreos 2:14-18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esa servidumbre. Veamos el 16 ahora. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A quién socorrió? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, él no vino a socorrer al mundo entero. Él no vino a expiar el pecado del mundo entero. Él vino a expiar el pecado de la descendencia de Abraham. Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué pueblo? La descendencia de Abraham. No es para todo el mundo. Cristo murió para expiar la culpa de los pecados de la descendencia de Abraham. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Juan 10 del 11 al 29. Dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por todo el mundo. No, por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Él murió por las ovejas. Él no murió por los cabros. Por tanto, su expiación está bien definida.
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estamos los gentiles, ahí estamos nosotros. Aquellas también debo traer, Él las trae. Y dice que oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Miren ahora, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. No eran ovejas, como os he dicho, mis ovejas, por las cuales Él murió, por las cuales Él puso su vida. Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida. Él le da vida a sus ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo, su expiación definida, bien clara por sus ovejas. Cristo no vino a morir por cabros. Él vino a morir por un pueblo específico. Él no vino a expiar el pecado del mundo entero. Él vino a expiar el pecado de un pueblo específico. Él vino con su sangre a limpiar el pecado de un pueblo específico. Ese pueblo específico y definido son sus ovejas. Claro, está en la Escritura. Efesios 5, 25 y 27. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia, no por el mundo entero. Él no vino a expiar el pecado del mundo entero. Él no vino a morir por el mundo. Él vino a morir por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua en la palabra, a fin de presentársela a mí mismo, una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino fuera santa e inmaculada. Claro, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo no murió por los que no eran de la iglesia. Cristo murió por los que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Que eso que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo es su iglesia, es su cuerpo, es su esposa. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, no todo el mundo. No es una expiación universal. No, es una expiación muy definida, muy particular sobre un pueblo. Él vino a salvar a su pueblo. Él no vino a salvar al mundo. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. No de todos, de muchos. No dice todos. Y orando por los transgresores. Expiación muy definida. Hasta aquí la primera parte de la presentación de estas 70 semanas. En la segunda parte estaremos analizando verso a verso. El verso 24, 25, 26 y 27. Esta es la primera parte de la introducción del estudio de estas 70 semanas de Daniel, que es mi sentir que sea de bendición para todo aquel que la escucha. Sin más, solo deseo que Dios les bendiga y que esta introducción pueda servir de gran bendición para tu vida. Pronto
estaré presentando la segunda parte. Dios te bendiga. Amén.